Hyakimaru nació marcado por la tragedia. Al momento de su llegada al mundo, 12 demonios arrancaron partes de su cuerpo como parte de un oscuro pacto. Su padre, cegado por la ambición, le ofreció a esas criaturas con la esperanza de obtener poder, prosperidad y dominio sobre el país. Abandonado sin remordimientos, el niño fue recogido por un médico errante que lo salvó de una muerte segura. A este hombre no solo le fabricó prótesis para reemplazar sus extremidades, sino que también lo entrenó en el arte de la espada, con la esperanza de que algún día pudiera recuperar lo que le fue robado. La historia comienza con una mujer que intenta concebir un hijo, mientras su esposo espera afuera. Inquieto, un recuerdo lo invade. En el pasado había visitado un lugar siniestro conocido como el Salón del Infierno. Allí un anciano le advirtió sobre los peligros de buscar favores entre demonios, pero él no escuchó. Decidido a cambiar el destino de su tierra, invocó a 12 entidades oscuras. Se presentó como Daigo, señor de Ishikawa y funcionario del gobernador de la provincia de Kaga. Suplicó a los demonios por riqueza, salud para su pueblo y control absoluto sobre la nación. A cambio, ofreció cualquier cosa, incluso a su propio hijo. El cielo se oscureció, las velas se extinguieron con violencia y una marca apareció en su frente. El pacto había sido sellado. Años después, en el presente, su esposa da a luz. Al momento exacto del nacimiento, un rayo cae sobre la habitación, provocando el terror de las parteras. Daigo se acerca al recién nacido y se encuentra con una visión escalofriante. El niño no tiene ojos, ni nariz, ni piel. Le faltan brazos, piernas, le falta casi todo, pero Daigo no se estremece. Al contrario, sonríe con frialdad. Lo que para cualquier padre sería una tragedia, para él es la confirmación de que su trato fue aceptado. Sin importarle el dolor de su esposa, ordena que el niño sea eliminado. Una de las parteras recibe la orden de deshacerse del bebé. Al principio obedece, pero al llegar al río, algo en el niño la detiene. Hay algo poderoso en su presencia, como si a pesar de todo tuviera un deseo imparable de vivir. En lugar de abandonarlo en el agua, lo coloca con cuidado en una pequeña balsa y lo deja a la deriva, rezando por su supervivencia. No mucho después, una criatura monstruosa ataca. La partera cae desmayada, pero un anciano ciego, llamado Biwamaru, interviene justo a tiempo. Derrota a la bestia con precisión y luego se acerca al bebé. Al olerlo nota algo extraño. El niño no tiene el aroma de un ser humano común, ni tampoco el de la criatura a la que venció. El aire a su alrededor huele a maldición. Pasan 16 años. Conocemos a Hokai, un médico que dedica su vida a crear prótesis para víctimas de guerra, buscando redención por su pasado. Entre las personas que ha ayudado, hay alguien especial, un joven silencioso con cuerpo de madera y acero, habilidades sobrenaturales y una misión clara. Su nombre es Hyakimaru. Mientras tanto, en una aldea cercana, un niño pequeño llamado Dororo sobrevive robando y vendiendo objetos a escondidas. Intenta estafar a un grupo de hombres, pero al ser descubierto se ve obligado a escapar. Luego se detiene para alimentar a un perro callejero, sin saber que eso le costará caro. Los hombres lo alcanzan y lo amenazan. Justo cuando parece que no hay escapatoria, aparece una figura en un puente cercano. Los hombres se distraen al ver su rostro cubierto con una máscara. No saben que están a punto de enfrentar algo que no pueden comprender. Una criatura emerge desde las profundidades del agua y devora a los atacantes sin piedad. Dororo queda paralizado mientras la bestia se acerca a él, pero entonces el misterioso joven se lanza al combate. Con movimientos precisos y letales, Hyakimaru se deshace de una de sus prótesis, revelando una espada oculta en su brazo. La batalla se desata sobre el viejo puente, que cede por el peso y colapsa, arrastrando al monstruo con él. Después del combate, Dororo recupera el brazo de Hyakimaru y se lo entrega. El niño, sorprendido, se da cuenta de que el cuerpo del guerrero está hecho casi en su totalidad de prótesis, y que a pesar de su aparente fragilidad, posee una fuerza asombrosa. Aunque Hyakimaru no puede hablar ni escuchar, su presencia impone respeto. Cuando su máscara cae al suelo, algo aún más impactante ocurre. Parte de su piel comienza a regenerarse. Mientras tanto, Daigo presencia algo que lo inquieta profundamente. Un rayo cae exactamente donde el Salón del Infierno, justo como ocurrió el día que hizo su pacto. Alarmado, se dirige allí para comprobar si todo está bien, pero lo que encuentra lo deja sin palabras. Una de las estatuas de las 12 demonios ha sido partida en dos. Frente a ella está su esposa, Nui, contemplando con ternura a su segundo hijo, Kaomaru. Es un momento cargado de recuerdos. Ambos evocan el primogénito perdido, pero Nui, a diferencia de Daigo, no ha dejado de pensar en él ni por un instante. Mientras tanto, Hyakimaru comienza a experimentar cambios. Sus lágrimas brotan por primera vez al recuperar parte de su rostro. Dororo, que se ha sentido intrigado por la fuerza y el misterio del joven guerrero, decide seguirlo. Aunque Hyakimaru no responde a sus preguntas, Dororo no se rinde y continúa a su lado. En un momento de calma, Hyakimaru recolecta bayas silvestres y pesca en un arroyo. Cuando se dispone a comer el pescado crudo, Dororo interviene y enciende una fogata para cocinarlo correctamente. Durante ese tiempo descubre algunas verdades sobre su nuevo compañero. Hyakimaru no puede ver ni escuchar y tampoco puede hablar. Sin embargo, posee una habilidad única. Es capaz de percibir el fuego del alma de los seres vivos. Esa energía le permite detectar amenazas incluso sin sentidos físicos, distinguiendo el peligro por los colores del aura que lo rodea. También posee una fuerza sobrehumana y sentidos agudos que compensan sus carencias. Aunque Dororo pensaba que solo lo acompañaría por un tiempo, poco a poco se va quedando, fascinado por su forma de enfrentar al mundo. Al día siguiente, Dororo le toma la mano a Hyakimaru, con una idea en mente: ganar algo de dinero. En una aldea cercana se rumorea que una criatura está haciendo desaparecer a los viajeros. Ofrecen recompensas por quien pueda enfrentarla. Sin perder el tiempo, Dororo se presenta ante los encargados del lugar y afirma que Hyakimaru es capaz de derrotar monstruos.
A cambio piden alimento y alojamiento por una noche. La propuesta es aceptada. Esa noche, mientras descansan en el establo, Dororo presencia como una criatura ingresa al lugar. Con miedo le pide a Yakimaru que reaccione, pero él permanece quieto. Sorprendentemente, el monstruo se retira sin causar daño. Al día siguiente los convocan para presentarse ante la jefa del pueblo, una mujer conocida como Lady Bandai, de apariencia amable y elegante, pero apenas la ve, Yakimaru saca su espada, dispuesto a atacarla. Dororo y los guardias lo detienen a tiempo, y ambos son encerrados en un almacén. Allí se reencuentran con Biwamaru, el anciano ciego que ya había salvado a Yakimaru cuando era bebé. Él le explica a Dororo que como él y Yakimaru no tienen vista, desarrollaron la capacidad de percibir el fuego del alma. Esa llama interior revela la verdadera naturaleza de las personas. Si es pura, brilla en tonos suaves. Si es maligna, se vuelve roja como la sangre. Cuando se apagan las luces, Yakimaru detecta algo que se esconde en un pozo cercano y se lanza al ataque. Mientras tanto, Biwamaru conduce a Dororo a través de un pasadizo subterráneo, revelándole un secreto aterrador. Lady Bandai no es una persona, es un demonio, y su aura carmesí lo confirma. Yakimaru irrumpe en la habitación de Lady Bandai, pero Kichi, uno de los hombres del pueblo, intenta distraerlo. La criatura escapa y comienza una persecución. Poco después descubre la verdad detrás de la hospitalidad del pueblo. Los aldeanos estaban al tanto de la presencia del demonio, y en un acto desesperado permitían que devorara a los viajeros con tal de no perder el flujo de dinero que traían consigo. Pero esta vez no hay perdón. Yakimaru enfrenta al demonio, que finalmente revela su forma verdadera. En un combate brutal, logra vencerlo, liberando al pueblo de su maldición, aunque dejando al descubierto la oscuridad que había en sus corazones. Dororo, algo avergonzado por haber dudado de él, se disculpa. Mientras abandonan el lugar, Biwamaru intenta tranquilizarlo, asegurándole que Yakimaru entiende más de lo que parece. En un gesto inesperado, Yakimaru se acerca a Dororo e intenta abrazarlo, pero el niño se pone nervioso y lo aparta, todavía algo confundido por lo que ha vivido. Más tarde, con ayuda del anciano, Yakimaru escribe su nombre en la tierra, revelando por fin cómo se llama. En el salón del infierno, otra estatua demoníaca se parte en dos. La conexión con Yakimaru es evidente. Ha recuperado otro fragmento de su cuerpo. Esta vez, su sistema nervioso comienza a despertar, causándole un temblor incontrolable. Por otro lado, se nos revela el pasado del Dr. Hukai, el hombre que salvó a Yakimaru cuando era apenas un recién nacido. En el pasado, Hukai fue forzado a realizar actos crueles y dolorosos durante tiempos de guerra, lo que dejó una cicatriz profunda en su conciencia. Movido por el remordimiento, dedicó su vida a fabricar prótesis para los heridos, buscando redención a través del servicio a los demás. Durante uno de sus viajes, Hukai conoció a una niña huérfana llamada Konya. Viéndola sin posibilidades de sobrevivir por sí sola, decidió adoptarla. Le fabricó extremidades artificiales y la ayudó a adaptarse al mundo. Con el tiempo crearon un vínculo muy fuerte. Años más tarde, Konya descubrió rumores que conectaban a Hukai con un señor feudal que, en el pasado, había ordenado la ejecución de su propio padre. Al conocer esta historia, la rabia de Konya salió a la superficie. Consideró enfrentar a Hukai, pero finalmente decidió no hacerlo. En vez de eso, le devolvió las prótesis que él le había dado y se marchó de la casa que compartían, dejando a Hukai una vez más solo con sus remordimientos. El tiempo pasó. En una tarde tranquila junto al río, Hukai se quedó dormido. Al despertar, vio un pequeño bote flotando en el agua. Dentro estaba un bebé en condiciones terribles, pero aún vivo. Aquel niño era Yakimaru. Movido por la compasión, Hukai decidió cuidarlo. Le fabricó nuevas prótesis y le enseñó poco a poco a vivir con su cuerpo diferente. Lo nombró Yakimaru y notó que el niño tenía una obsesión por dibujar figuras monstruosas. Alarmado por esto, comenzó a enseñarle técnicas de defensa, hasta convertirlo en un experto en el combate contra seres demoníacos. Un día, tras vencer a uno de estos demonios, Yakimaru experimentó algo extraordinario. Su pierna derecha comenzó a regenerarse. Aquello dejó claro que su estado era el resultado de una maldición y que cada victoria contra los demonios lo acercaba un poco más a ser completo. Fue entonces cuando Hukai, entre el dolor y la esperanza, tomó la decisión de dejarlo partir. Así ambos siguieron caminos separados. En el presente, Biwamaru le explica a Dororo que Yakimaru estaba con una maldición y que cada vez que derrota a un demonio recupera una parte de su cuerpo. En ese momento, Yakimaru despierta de golpe y pisa accidentalmente unas brasas encendidas. Por primera vez siente dolor. Dororo lo arrastra lejos del fuego y luego buscan refugio en una cabaña mientras la lluvia cae con fuerza. Allí conocen a una mujer que dice ser una comerciante ambulante. Afirma estar de paso para rezar por su hermano, quien participa en una guerra. Poco después, Yakimaru detecta una presencia oscura. Intrigado, la sigue junto a Dororo hasta encontrarse con un hombre con una mirada sombría y una espada ensangrentada. Este hombre les revela que la espada que porta está maldita. No mata por voluntad propia, sino porque la espada desea sangre y lo controla. Yakimaru, al detectar la corrupción de esa arma, entra en el combate con él. Durante el enfrentamiento sufre heridas leves y queda acorralado. Sin embargo, un golpe accidental del enemigo contra su pierna protésica hace que la espada quede atrapada en ella. Al intentar escapar, el hombre cae por un acantilado. Dororo intenta liberar la espada de la pierna de Yakimaru, pero en el proceso es poseído por ella. La oscuridad se apodera de su mente y sin poder controlarse ataca a dos aldeanos. Mientras tanto, la comerciante se reúne con su hermano, revelando que él era el portador original de la espada. Lo lleva de regreso a casa, intentando calmar su espíritu. Dororo, aún bajo la influencia de la espada, avanza hacia la aldea y se encuentra cara a cara con Yakimaru. El guerrero, al percibir la maldad que lo rodea, lo enfrenta de inmediato. En medio del caos, Yakimaru logra arrebatarle la espada a Dororo, liberándolo de su influencia. El niño cae inconsciente,
Mientras el guerrero se prepara para el verdadero enfrentamiento, el antiguo portador de la espada regresa, aún bajo el control de la maldición, y ataca sin piedad. La hermana del hombre intenta detener la pelea, suplicando por su vida, pero ya es demasiado tarde. Hyakimaru rompe la espada maldita, derrotando al enemigo, pero no logra salvarle la vida. La tragedia se consuma en silencio. En ese momento, Hyakimaru comienza a temblar, sus prótesis de los oídos se deslizan y algo cambia en él. Por primera vez puede escuchar. Los sonidos del mundo lo rodean de golpe: el viento, la lluvia, las hojas, las voces, todo lo invade, abrumándolo por completo. Dororo, al ver que su amigo no puede soportar la sobrecarga sensorial, le cubre los oídos con una venda improvisada para protegerlo. Comprende que el mundo, para alguien que nunca lo había escuchado, puede ser ensordecedor, y que aunque Hyakimaru haya ganado una parte más de su cuerpo, todavía necesita tiempo para adaptarse. Deciden quedarse quietos unos días, darle descanso a su cuerpo y mente antes de enfrentarse al próximo demonio. Pero la calma no dura mucho. Una nueva amenaza se aproxima, una criatura con forma de ave. Hyakimaru, aún confundido por los sonidos, no puede concentrarse. El zumbido constante lo distrae, sus sentidos se saturan y su reacción se vuelve lenta. Durante la batalla, la criatura lo hiere, demostrando que incluso con nuevas habilidades, Hyakimaru sigue siendo vulnerable. Por fortuna, Biwamaru aparece justo a tiempo para salvar a Hyakimaru y a Dororo, enfrentándose al monstruo y derrotándolo con precisión. Sin embargo, lo que parecía un momento de alivio revela una preocupación mayor. Biwamaru nota que Hyakimaru ha empezado a deteriorarse desde que recuperó la audición. La intensidad de los sonidos, que para otros son cotidianos, para él son como tormentas. El anciano sugiere que algún tipo de medicina podría ayudar, pero también aclara que no pueden ir a la ciudad vecina de Madison debido a la guerra que se libra allí. El conflicto surgió cuando el clan Asakura, que gobierna la región, traicionó a un aliado cercano, intensificando las tensiones en toda la zona. Para evitar ser arrastrado por el conflicto, Biwamaru había cambiado su ruta de viaje, y fue así como se reencontró con ellos. Al día siguiente, Hyakimaru se despierta al escuchar una voz suave y melodiosa. Es Mio, una joven que al ver su estado, les ofrece ayuda y los invita a su hogar para que puedan tratar sus heridas. Con calidez, les asegura que no hay problema en quedarse, ya que también cuida de otros que han sufrido por la guerra. Poco después, varios jóvenes heridos comienzan a salir de la casa. Son huérfanos y sobrevivientes, niños marcados por las batallas recientes. Entre ellos, Taikibo, el mayor, se hace cargo de ayudar a Mio con las tareas. Dororo, curioso, le pregunta por qué Mio siempre parece tan cansada en las mañanas. Taikibo le revela que Mio trabaja por las noches, atendiendo a soldados heridos del ejército enemigo, ya que la paga es mejor durante esas horas. Aunque peligroso, es el único camino que ha encontrado para sostener a los niños bajo su cuidado. Dororo nota la partida de Biwamaru y pregunta por él. El anciano había decidido salir a buscar una salida de la guerra por todos ellos. Mientras tanto, en otro lugar, Taigo enfrenta sus propios problemas. El costo de movilizar tropas hacia un posible enfrentamiento con el ejército Asakura se vuelve cada vez más difícil de sostener. Además, su reino lleva meses sumido en una dura sequía. A pesar de las dificultades, mantiene su postura firme. Aunque su esposa empieza a dudar, le pregunta por qué sigue creyendo que todo mejorará, pero Daigo no responde. La fe ciega en su destino empieza a resquebrajarse. Esa noche, Mio prepara una medicina para Hyakimaru. Dororo observa que mientras ella canta, el joven guerrero parece calmarse. Por primera vez desde que recuperó la audición, responde de manera positiva a un sonido. Dororo empieza a pensar que su música tiene un efecto curativo sobre él. A la mañana siguiente, Mio encuentra a Hyakimaru esperándola en silencio. Lo observa con atención y comenta que parece tener la capacidad de ver dentro del alma de las personas. Dororo escucha esto y le explica que en realidad Hyakimaru puede ver el fuego del alma, esa llama interior que habita en todos los seres vivos. Con una sonrisa, Dororo le sugiere a Mio que cante nuevamente, esperando que eso ayude a Hyakimaru a adaptarse mejor a los sonidos del mundo. Pero justo cuando ella empieza a cantar, la calma es interrumpida por la llegada de Biwamaru. El anciano trae noticias mixtas. Ha encontrado un lugar seguro, libre de guerra, donde podrían empezar de nuevo, pero también descubrió que en esa misma región habita un demonio. A pesar de la advertencia, Hyakimaru decide ir de todos modos. No está dispuesto a perder la oportunidad de recuperar otra parte de su cuerpo. Dororo, aunque preocupado, no logra convencerlo de quedarse, así que le pide a Biwamaru que lo acompañe en su viaje. Por otro lado, Mio les informa a Dororo y Daikibo que consiguió un segundo empleo en el campamento enemigo. Su intención es clara: trabajar para ambos bandos y así ganar suficiente dinero para poder empezar una nueva vida con los niños a su cuidado. Dororo, sabiendo el riesgo que eso implica, promete que la acompañará para protegerla si algo sale mal. Mientras tanto, Hyakimaru y Biwamaru llegan a la región donde habita el demonio. A pesar de la advertencia de Biwamaru, que sugiere evitar un nuevo enfrentamiento debido a sus heridas recientes, Hyakimaru decide avanzar y lucha contra el demonio. Lo hiere con facilidad, obligándolo a huir. Aunque la victoria parece sencilla, el precio es alto. Hyakimaru recupera su capacidad de hablar, pero el dolor en su pierna recién herida lo hace gritar con fuerza. Sus sentidos todavía están ajustándose, y cada nuevo avance parece venir acompañado de una nueva carga. Mientras tanto, Mio continúa con su rutina nocturna. Se presenta ante un grupo de samuráis, ofreciéndoles sus servicios a cambio de dinero. Dororo, al descubrir esta desgarradora realidad, queda profundamente perturbado. Más tarde se encuentra con Hyakimaru y Biwamaru, y juntos regresan a la casa de Mio para atender las heridas del joven guerrero. A la mañana siguiente, Mio se apresura a curar a Hyakimaru, sin pensar en sus propias heridas. Está visiblemente lastimada, marcas evidentes de lo que vivió la noche anterior. Dororo, dolido por saber cómo obtuvo esas heridas, se aleja para despejar su mente
mente. Taikibo lo sigue, intentando consolarlo. Durante la caminata le cuenta su mayor anhelo, tener algún día una parcela de tierra donde cultivar arroz y no volver a pasar hambre. En otro rincón del país, Taigo discute con su hijo Taomaru. El joven desea unirse al ejército para luchar contra el clan Asakura, pero Taigo se lo impide. La madre de Taomaru intenta mediar, pero él se siente ignorado y desvalorizado. Monta a caballo y se marcha, convencido de que sus padres le ocultan algo importante. De regreso a la casa de Mio, Yakimaru intenta ponerse de pie a pesar de la pierna perdida. Se cae, pero Mio lo ayuda a sentarse con cuidado. Ella le pide que hable con ella, pero él apenas puede soportar el sonido de su propia voz. Para reconfortarlo, Mio comienza a cantar. Yakimaru permanece en silencio, escuchando con atención. Su alma parece encontrar calma con su melodía. Ryogamaru, que observa todo desde la distancia, nota una extraña aura alrededor de Yakimaru. Sin embargo, se disipa cuando escucha el canto de Mio. Antes de marcharse, le advierte a Dororo que debe vigilarlo con atención, ya que aún hay oscuridad en su interior. Luego se despide y continúa con su camino. Más tarde, Mio deja de cantar y le pide a Yakimaru que no observe su alma atormentada. Él con delicadeza toca su rostro, ofreciéndole una muestra de consuelo que le ayuda a relajarse. Camino al trabajo, Mio se cruza con Dororo. Ella nota en su mirada que ha descubierto la verdad. Él, con lágrimas en los ojos, le asegura que la admira profundamente. Luego le cuenta sobre su madre, quien lo cuidó hasta el final, incluso en medio de la pobreza y el dolor. Sus palabras motivan a Mio para no abandonar su sueño de tener una granja y una vida en paz. Al día siguiente, antes de marcharse nuevamente, Mio le pide a Dororo que cuide de Yakimaru y evite que pelee hasta recuperarse por completo, pero la voluntad de Yakimaru es firme. Esa misma noche regresa al bosque para terminar lo que empezó, el enfrentamiento con el demonio. Mientras tanto, un grupo de soldados comienza a seguir los pasos de Mio y le rastrean hasta su hogar. Dororo, al darse cuenta de la ausencia de Yakimaru, corre para encontrarlo. Llega justo a tiempo para presenciar cómo derrota al demonio y recupera su pierna perdida. Sin embargo, al regresar a casa, lo que encuentran es devastador. La casa está envuelta en llamas. Las tropas han atacado y todos los niños bajo el cuidado de Mio han sido asesinados. Ella también ha perdido la vida, acusada de ser una espía por haber trabajado en ambos campamentos enemigos. Uno de los soldados intenta atacar a Dororo, pero Yakimaru lo detiene al instante, cortándole el brazo. A medida que percibe la inminente muerte de Mio, pierde el control. La furia lo consume y arremete contra las tropas sin piedad. Dororo interviene tratando de calmarlo antes de que cause más daño. Entonces le muestra la semilla de arroz que Mio había guardado con tanto esfuerzo. Le ruega que lo ayude a cumplir el sueño de Mio, cultivar la tierra y encontrar paz. Poco a poco, Yakimaru se tranquiliza, toma a Mio en sus brazos con ternura y en un momento profundamente emotivo pronuncia por primera vez una palabra, su nombre. A la mañana siguiente, Dororo y Yakimaru entierran a Mio y a los niños. La tristeza los acompaña mientras se alejan, pero también llevan consigo el sueño de Mio, como una promesa silenciosa que aún no ha sido rota. Más adelante, en su viaje, Dororo intenta animar a Yakimaru, pero sus esfuerzos no logran cambiar su estado de ánimo. Frustrado, se aleja por un momento, solo para escuchar de pronto a un hombre hablando de amor con palabras exageradas. Dororo se sonroja de inmediato, lanza piedras para callarlo y sigue su camino, llevando consigo la mezcla de emociones que los días recientes han dejado en su interior. Durante su viaje, Dororo se topa con una criatura extraña, una especie de monstruo con forma de araña, que ha atrapado a un hombre en su profundo sueño. El ser ha tejido una densa telaraña, envolviéndolo por completo. Cuando Yakimaru intenta enfrentarlo, la criatura actúa rápidamente y lo atrapa en su red. Por suerte, Dororo logra liberarlo antes de que sea demasiado tarde, aunque el monstruo escapa, desapareciendo en la espesura del bosque. Poco después llegan a un pequeño pueblo donde un guardia local les informa que en la región han estado ocurriendo múltiples desapariciones durante la noche. La gente cree que hay un secuestrador acechando en la oscuridad. Dororo sospecha de inmediato que se trata del mismo monstruo al que se enfrentaron antes. Esa noche, en un sendero apartado, un hombre llamado Yajiro descubre una mujer hermosa desmayada junto al camino. Sin saberlo, ha encontrado a la criatura que escapó de Yakimaru. La dama, que en realidad es el monstruo disfrazado, acepta la invitación de Yajiro para quedarse en su casa. Su verdadera intención es alimentarse de la energía vital del hombre, pero en un gesto sincero, él le ofrece un plato de arroz para reponer fuerzas. Conmovido por su aparente fragilidad, decide llamarla Yorogumo, ya que ya no tiene nombre. Al día siguiente, Yajiro sale a trabajar y se encuentra con Dororo y Yakimaru. Dororo le pregunta por un aviso de recompensa que vio en el pueblo, y Yajiro le confirma que están buscando al secuestrador. Al anochecer, Yajiro regresa a casa y le cuenta a Yorogumo sobre su día. Para su sorpresa, ella lo escucha con ternura y decide no hacerle daño. Algo dentro de ella comienza a cambiar. Mientras tanto, en el pueblo se reporta una nueva desaparición. Dororo comienza a dudar. No está seguro si el secuestrador es realmente un monstruo. Esa noche, cuando Yajiro regresa a su hogar, nota que Yorogumo luce cada vez más débil. Preocupado, decide llevarla a un médico, pero en el camino se cruzan con Dororo y Yakimaru. Dororo, al verla, afirma que la mujer es en realidad la criatura responsable de las desapariciones, pero entonces algo inesperado sucede. Yajiro confiesa que él ha estado ayudando a las personas a escapar del pueblo durante la noche, guiándolas a un lugar seguro en las montañas. Su intención nunca fue causar daño. Sin embargo, las tropas que los estaban siguiendo escuchan la confesión e intentan arrestarlo. Dororo interviene rápidamente, señalando que fueron ellos quienes descubrieron al supuesto secuestrador y que merecen la recompensa prometida. Pero el líder del grupo de soldados revela la verdad. Nunca existió tal recompensa. Todo fue un engaño para atraer a quien ayudaba a las personas a huir. Justo entonces, Yorogumo revela su verdadera naturaleza. Usa sus telarañas para atrapar a los soldados, drenando su energía vital mientras
mientras intentan detener a Yajiro. Hyakkimaru intenta intervenir, pero nuevamente cae en su trampa. La criatura huye con Yajiro, llevándoselo antes de que puedan atraparla. Una vez libre, Hyakkimaru lo sigue hasta las montañas. Mientras tanto, uno de los soldados logra escapar para pedir refuerzos. En lo alto del camino, Yajiro le muestra a Yorogumo una ruta hacia la libertad. Aunque sabe que ella no es humana, ha decidido acompañarla. Algo en él se niega a abandonarla, incluso si eso significa vivir con una criatura considerada peligrosa. Pero las tropas los alcanzan antes de que puedan escapar por completo. En medio del caos, una flecha alcanza a Yajiro, hiriéndolo gravemente. Yorogumo, dominada por la rabia, pierde el control. Su forma humana se desvanece, revelando la temible araña que había estado ocultando. Ataca con furia a los soldados, sin contenerse. Hyakkimaru llega justo en ese momento, pero al observar con atención se da cuenta de algo sorprendente. La esencia maligna de la criatura ya no está presente. Lo que una vez fue un monstruo sediento de vida, ahora parece haber encontrado algo más fuerte: amor. Comprendiendo que no representa una amenaza inmediata, Hyakkimaru decide no intervenir. Deja que Yorogumo y Yajiro escapen juntos. Mientras seguían su camino, Dororo no dejaba de intentar sacarle una sonrisa a Hyakkimaru. Tras varios intentos, finalmente lo logra, aunque Hyakkimaru se resiste a admitirlo. Poco después, se cruzan con un desfile nupcial, pero algo inusual interrumpe la escena. Un joven vestido con pieles de lobo dispara una flecha hacia la comitiva, fallando por poco. Lo intenta de nuevo, pero esta vez Dororo lo detiene a tiempo. El chico se llama Saru y les explica la razón detrás de su ataque. En su aldea, un antiguo ritual obliga a su hermana a casarse con un monstruo para disipar una nube oscura que ha permanecido sobre el lugar desde hace tiempo. Al escucharlo, Dororo menciona que pueden ayudar, aunque no sin riesgo. Entonces Saru les muestra una pequeña pepita de oro que encontró en el río y promete guiarlos hasta el lugar si le ofrecen su ayuda. Dororo, convencido, acepta el trato. Juntos suben a la cima de la montaña, donde Saru ayuda a derribar a los guardias que custodian a su hermana. Sin embargo, ella se niega a huir. Cree que el sacrificio es necesario para el bienestar de la aldea. Sin tiempo para discutir, una nube oscura desciende sobre el lugar y de ella emerge un monstruo con forma de 100 pies gigantesco. La criatura devora a los guardias y persigue a Saru, pero él es salvado por el sacrificio de su hermana, que interviene sin dudarlo. Dororo le ordena a Hyakkimaru que luche, pero el guerrero no puede ver con claridad debido a la densa aura maligna que emana de la nube. De pronto un geyser cercano estalla, dejando entrar un rayo de luz. Eso permite ver que la criatura se oculta precisamente de la luz solar. Aprovechando esa revelación, el monstruo huye envuelto nuevamente en la nube oscura. Cuando todo se calma, regresan a la humilde casa de Saru, solo para encontrarla sepultada bajo una enorme roca. Saru, con el corazón roto, confiesa que aquella mujer no era realmente su hermana. En realidad, él creció solo en las tierras altas, sobreviviendo como podía tras la muerte de sus padres. Aprendió a cazar para vivir y desarrolló un profundo resentimiento hacia los humanos, quienes siempre trataban de expulsarlo del monte. Todo cambió cuando conoció a esa mujer. Fue la primera persona que le ofreció cariño, que lo trató con dulzura y que le recordó a su madre perdida. Conmovido por lo sucedido, Saru le pide ayuda a Dororo para vengarse del monstruo. Dororo, analizando todo lo vivido, concluye que la debilidad de la criatura debe ser la luz del sol. Esa noche, Hyakkimaru no puede dormir al escuchar los sollozos de Saru en sueños. Al amanecer, Dororo idea un plan. Se disfraza de novia para atraer al monstruo hacia la luz. Funciona. La criatura aparece y Dororo corre mientras Saru lanza una flecha encendida que detona una explosión. El fuego afecta al monstruo, que es vulnerable a él, pero su cuerpo se regenera rápidamente. Hyakkimaru se une a la batalla, disparando flechas para localizar a la bestia por el sonido que hacen al impactar. Después se lanza al ataque con sus espadas. Aunque logre herirlo, no es suficiente para vencerlo. Entonces Dororo se eleva sobre la criatura y le da instrucciones con su voz. Guiado por el sonido, Hyakkimaru logra asestar un golpe certero en los ojos de la criatura, obligándola a salir de la nube oscura. Expuesta a la luz del sol, el monstruo finalmente es derrotado. Para sorpresa de todos, la hermana de Saru sobrevive al ataque. Fue salvada en el último instante. Poco después, la nariz protésica de Hyakkimaru se desprende y con ella recupera el sentido de olfato. Al mismo tiempo, Dororo descubre que la pepita de oro no era más que un fragmento aislado. No había más tesoros, pero acepta el resultado con tranquilidad, sabiendo que la paz de la aldea fue la verdadera recompensa. Saru y su hermana deciden quedarse en el pueblo y comenzar una nueva vida juntos. Antes de partir, Hyakkimaru le entrega una flor a Dororo y por primera vez lo llama por su nombre. Dororo no puede evitar alegrarse profundamente. Durante el camino, Hyakkimaru no para de olfatear todo lo que lo rodea, fascinado con los nuevos olores del mundo. Esto comienza a irritar a Dororo, que de pronto se desploma por el cansancio. Alarmado, Hyakkimaru corre en busca de ayuda y se encuentra con una monja que los acoge y les ofrece refugio. Dororo, aún recuperándose, teme que Hyakkimaru lo abandone, pero la monja lo tranquiliza. Le asegura que él sigue cerca, preocupado por su bienestar. En ese ambiente de calma, Dororo decide abrir su corazón y le cuenta su historia. Habla de sus padres, dos personas valientes que lo criaron en medio del caos. Su padre lideró a un grupo de granjeros en una rebelión contra los samuráis que lo oprimían. Su madre, por su parte, se encargó de mantenerlo a salvo durante los años más oscuros de la guerra, protegiéndolo con una fuerza que solo una madre desesperada puede tener. Sin embargo, hubo algo que marcó el destino de la familia. Itachi, uno de los hombres de confianza del padre de Dororo, salió en secreto con los samuráis, traicionando a su grupo y provocando una masacre. Muchos hombres murieron y el propio padre de Dororo resultó gravemente herido en una pierna. En un mundo que ya era hostil, su familia quedó aún más expuesta. Para sobrevivir, se vieron obligados a cruzar campos de batalla desolados, donde la vida pendía de un hilo en cada paso. Fue en uno de esos momentos en que Dororo presenció la muerte de su padre, quien cayó luchando para protegerlos de un grupo de samuráis. Desde entonces, él y su madre quedaron solos. Ella hizo sacrificios
sacrificios inimaginables para mantenerlo con vida. Incluso durante las entregas forzadas de comida controladas por los samuráis, usaba sus propias manos como cuencos para recoger arroz y dárselo a su hijo, pero la escasez y el agotamiento terminaron cobrando su precio. En medio de un campo de flores carmesíes, su madre colapsó y nunca volvió a levantarse. Conmovida por la historia, la monja que lo acogió rezó por el bienestar de Dororo. Tras 3 días de fiebre, el niño finalmente se recuperó y junto a Hyakimaru retomaron el camino. El conflicto se aproximaba y con él el deseo de proteger lo poco que quedaba. Por otro lado, Taomaru, hijo de Daigo, empieza a desconfiar de su padre. Convoca a sus 2 amigos más cercanos y les pide que investiguen discretamente el pasado de Daigo. Mientras tanto, Daigo visita el Salón del Infierno en busca de respuestas de los demonios. Ahora sabe que la partera salvó al bebé y sospecha que su primer hijo, al que había sacrificado, sigue con vida y que es él quien está eliminando a los demonios uno a uno. En medio del ritual, una visión lo invade. Un rayo de luz desciende y le muestra el rostro de su hijo perdido, Hyakimaru. Mientras tanto, los aliados de Taomaru consiguen la información que buscaban. Mediante el uso de una droga, manipulan a uno de los consejeros del reino y descubren que Daigo está buscando a un bebé desaparecido hace 16 años. Al oír esto, Taomaru exige saber por qué, pero el consejero, temiendo las consecuencias, se niega a hablar más. Al día siguiente, Taomaru confronta a su padre con la información, pero Daigo guarda silencio, no niega ni confirma nada, lo que solo incrementa las sospechas de su hijo. Más tarde, Taomaru escucha que un monstruo marino ha comenzado a atacar barcos en una aldea pesquera. Decide investigar acompañado por Mitsu y Hyogo. Enfrentan a la criatura, un enorme ser con aspecto de cangrejo, y logran herirlo, pero no consiguen detenerlo. El monstruo escapa de vuelta al mar. De regreso a la aldea, Taomaru propone construir una presa para confinar al monstruo. Una vez listo, lo traen hasta ella y drenan el agua para exponerlo. El plan casi resulta exitoso, pero la criatura desesperada lanza una piedra y destruye parte de la presa, provocando una nueva inundación. Cuando todo parece perdido, Hyakimaru aparece inesperadamente y acaba con el monstruo él solo, salvando la aldea. Taomaru agradece a Dororo y Hyakimaru por haber protegido a uno de sus aliados, pero se irrita al ver que Hyakimaru no responde. Le molesta su silencio, creyendo que es indiferencia. Es entonces cuando Dororo le revela que Hyakimaru no puede ver, lo que sorprende tanto a Taomaru como a sus compañeros, considerando la habilidad con la que luchó. Dororo entonces insiste en que deben recibir una recompensa por haber ayudado. Taomaru acepta gustoso y les da indicaciones hacia la provincia más cercana. Les explica que está muy cerca del país gobernado por Daigo, sin imaginar la conexión que existe entre ellos. Antes de separarse, Taomaru le pregunta a Hyakimaru su nombre, y este se lo dice. Luego, junto a Dororo, se adentran en el mercado local, pasean por los puestos, comen algo juntos y deciden asistir a una función de teatro. La obra que presencian cuenta la historia de cómo Lord Daigo purgó su tierra de demonios. Mientras el público aplaude, Dororo reconoce entre los presentes a Biwamaru, que observa la función en silencio. Más tarde se reúnen con él y Dororo le cuenta que Mio y los niños han muerto. Luego le pregunta si llegó a esa tierra guiado por los rumores. Biwamaru le responde que aunque el país ha sufrido grandes sequías, hay quienes dicen que tiene un clima inusualmente próspero. Eso lo motivó a investigar qué tiene de especial ese lugar. Su recorrido comenzará en una montaña, donde supuestamente Daigo venció a varios demonios. Mientras se alejaba del grupo, uno de los soldados comentó que Hyakimaru, a pesar de su apariencia, ya había acabado con humanos. Aconsejaron tener cuidado con él. Mientras tanto, los subordinados de Taomaru se burlaban de la idea de que un joven ciego con una pierna protésica hubiera vencido con tanta facilidad a un monstruo, pero también comentaban sobre su objetivo, eliminar a los demonios más poderosos. En ese momento, la esposa de Daigo, al oír esta conversación, rompió en llanto, convencida de que ese niño era su primer hijo, el mismo que habían entregado a los demonios años atrás. Más adelante, Hyakimaru y Dororo llegaron a una pared maldita. Ese muro era utilizado por el clan Asakura para colgar los cuerpos de los espías y soldados enemigos capturados. Según antiguas leyendas, los demonios que Daigo había derrotado en el pasado maldecían ese muro, lo que explicaba por qué cada noche criaturas oscuras se acercaban a él. Fue allí donde conocieron a Sukeroku, un niño que les advirtió que cruzar el muro significaba la muerte. Mostró cómo los centinelas vigilaban el paso, disparando a todo aquel que intentara acercarse. Más allá del muro se encontraba su aldea en ruinas. Él quería volver para reencontrarse con su familia. Dororo propuso cruzar de noche, pero Sukeroku explicó que era aún más peligroso, ya que las criaturas se volvían más numerosas con la oscuridad. Aún así, Dororo le prometió que lo ayudarían, pues él los había alimentado cuando más lo necesitaban. En ese mismo momento, Daigo reafirmaba su decisión de eliminar a Hyakimaru, desoyendo los ruegos de su esposa, que advertía que hacerlo podía traer un castigo divino. Esa noche, mientras esperaban a que los centinelas bajaran la guardia, Hyakimaru comenzó a luchar contra los demonios que rodeaban el muro. Las criaturas pequeñas comenzaron a unirse, formando un demonio más poderoso. En medio de este caos, Sukeroku huyó para buscar a su familia, y Dororo fue tras él. Al mismo tiempo, Taomaru, con muchas dudas en su mente, intentaba saber más sobre Hyakimaru. En su búsqueda se topó con una mujer mayor, aterrada, una de las parteras que había asistido al nacimiento de aquel niño. Entre sollozos, ella confirmó que un bebé había nacido sin partes del cuerpo, que todo había sido parte de un oscuro pacto, y que ese mismo bebé estaba ahora buscando venganza. Mientras que Hyakimaru seguía enfrentando al demonio, Dororo encontró a Sukeroku, pero ya había sido capturado por los centinelas. Justo cuando Hyakimaru estaba por terminar con la criatura, Daigo apareció con un ejército de samuráis. Atacaron a traición, lo que obligó al demonio a retirarse y a Hyakimaru a defenderse. Cuando Hyakimaru preguntó quién era ese hombre que lo había atacado, Daigo no respondió. Sus soldados intentaron derribarlo, pero Hyakimaru los venció con facilidad. Fue entonces
entonces cuando se confirmó la verdad. Este joven que estaba enfrentando a demonios era en efecto su primer hijo. Hyakkimaru logró escapar, pero las palabras que Daigo había usado años atrás lo perseguían. Lo había llamado un ser maldito, un niño no deseado. Por su parte, Dororo, ahora prisionero de los Asakura, despertó en una celda. Allí encontró a Sukeroku, quien le contó que su aldea había sido arrasada. Dororo le prometió que Hyakkimaru los rescataría. Fue entonces cuando notó un símbolo en una de las bandas de los prisioneros, el mismo emblema que siempre había visto en Hyakkimaru. Era el símbolo de los dominios de Daigo. Con esta pista, Dororo comenzó a trazar un plan para escapar, prometiendo regresar por Sukeroku. Mientras tanto, Taomaru se enfrentó a su madre buscando respuestas. Ella entre lágrimas confesó que Hyakkimaru era su hijo mayor y que fue ofrecido a los demonios con la esperanza de salvar la aldea del hambre y la enfermedad. Daigo también intervino, intentando justificar sus actos. Dijo que todo lo hizo por el bien del pueblo, pero Taomaru ya no estaba convencido. Para él, su padre no actuó por sacrificio, sino por ambición, no por la gente, sino por su propio poder. En medio de esa tensión, Hyakkimaru apareció una vez más ante su familia. Su madre, al verlo, lo llamó hijo, reconociéndolo por primera vez, pero la tregua fue corta. Los samuráis atacaron de nuevo y Hyakkimaru se vio obligado a huir. Daigo, decidido a impedir que Hyakkimaru recuperara su cuerpo, le explicó a Taomaru que si eso ocurría, el vínculo demoníaco que aseguraba la paz del reino se rompería, y con ello regresarían la miseria y las desgracias del pasado. Mientras tanto, los soldados de los clanes Asakura y Daigo se preparaban para una nueva ofensiva. Durante su misión para rescatar a Sukeroku, Hyakkimaru y Dororo se toparon con el ejército de Daigo. Fue entonces cuando la bestia que vigilaba la muralla reapareció, desatando el caos entre los soldados. Hyakkimaru, al ver el símbolo de Daigo en las armaduras, entendió que ellos eran los responsables de la muerte de Mio y los niños. Lleno de furia, estuvo a punto de desatar su rabia, pero Dororo lo detuvo a tiempo. Fue entonces cuando Taomaru apareció y explicó que la paz del país se había logrado gracias a un pacto con los demonios, que todo, absolutamente todo, era parte de ese oscuro acuerdo, y que ahora, si quería proteger lo que quedaba, debía tomar una decisión. Taomaru, lleno de dolor, alzó su espada. Había tomado una resolución: acabar con Hyakkimaru, aunque eso significara matar a su propio hermano. En ese mismo momento, Dororo escuchó las palabras desesperadas de Sukeroku y corrió para liberarlo. En medio de la batalla, el monstruo se alzó sobre Dororo. En un intento desesperado por protegerlo, Hyakkimaru hirió a Taomaru en el ojo y corrió para salvar a Sukeroku. Luego arrasó al demonio a través del muro maldito y lo destruyó, poniendo fin al terror de la criatura. Después del combate, la madre de Hyakkimaru, Noi, llegó al lugar, culpándose por no haber podido protegerlo. Se arrodilló con tristeza frente al muro, convencida de que su hijo había sufrido en soledad durante años. Se apuñaló a sí misma entregando su sangre a los demonios, como un acto simbólico para compartir su dolor. Su sacrificio provocó una reacción extraña. El muro maldito comenzó a desmoronarse mientras una oscura presencia se dispersaba. Viendo esto, Daigo y su ejército decidieron retirarse. En medio del caos, Sukeroku logró reencontrarse con su madre, que milagrosamente seguía con vida, y cuando todo pareció calmarse, Dororo no podía creer lo que veía. La tierra estéril comenzaba a florecer como si el sacrificio de Hyakkimaru hubiese roto una maldición más grande que los demonios mismos. Sin embargo, el alma de Hyakkimaru no encontraba descanso. Las palabras y acciones de su familia aún lo perseguían. En lugar de detenerse, aceleró su ritmo, empujándose más allá del límite, decidido a recuperar cada parte de su cuerpo a cualquier costo. Dororo, preocupado, intentó convencerlo de que descansara, pero Hyakkimaru se negó. Días después llegaron a una casa abandonada que, según los rumores, estaba embrujada. Buscando refugio, Dororo salió a buscar leña y descubrió una extraña estatua sin rostro bajo una cascada. Más tarde, una mujer apareció. Dororo la llevó a ver a Hyakkimaru, intentando averiguar si se trataba de un monstruo, pero no percibieron nada maligno. La mujer, llamada Akaka, dijo que esa era su casa y los invitó a quedarse. Dororo le preguntó por la estatua sin rostro. Ella explicó que un hombre intentó tallar un rostro perfecto en ella, uno que nunca antes hubiese visto. Sin embargo, fracasó una y otra vez y comenzó a esculpir rostros que ya conocía. Nunca logró completarla. Durante la conversación, Dororo notó que Akaka se parecía demasiado a su madre, en su voz, en sus gestos, incluso en la comida que preparaba. Hyakkimaru dormía profundamente mientras Dororo le pedía a Akaka que fingiera ser su madre por un momento. Ella lo abrazó y Dororo, entre lágrimas, se dejó llevar por el cansancio. Fue entonces cuando Akaka reveló que había puesto algo en la comida para hacerlos dormir. La historia que había contado no era solo un relato. Ella misma era la talladora. Contó que, tras la muerte del escultor original, un espíritu vengativo tomó posesión de la estatua. El espíritu tenía el poder de asumir la apariencia de personas queridas, atrayendo a sus víctimas hasta la escultura, donde les robaba el rostro. La estatua entonces tomaba la identidad de quien caía en su trampa. Justo cuando Akaka estaba por llevar a cabo su plan, Dororo despertó, todavía débil. Se apresuró a detenerla, y su voz logró despertar a Hyakkimaru. Aunque aún estaba atado, se liberó con esfuerzo y enfrentó al espíritu. Al principio, Akaka intentó engañarlo, adoptando el rostro de su madre, pero no funcionó. Hyakkimaru jamás había visto su rostro. Akaka intentó atarlo nuevamente, pero Dororo logró distraerla. La batalla final se desató y en un momento de debilidad el tallador perdió el control. La estatua, ahora consciente de su error, lo atravesó con su propia espada. Hyakkimaru aprovechó el instante y destruyó el espíritu definitivamente. Antes de morir, Akaka le pidió a Dororo que le permitiera tocar su rostro una última vez. Dororo accedió. Poco después, su cuerpo se desvaneció en medio de una extraña energía oscura, dejando atrás solo silencio. Con el peligro eliminado, Hyakkimaru y Dororo retomaron su viaje. Llegaron a unas aguas termales donde por fin pudieron descansar. Allí encontraron nuevamente a Biwamaru. Mientras disfrutaban del momento de paz, se unieron a ellos un anciano y sus nietos.
juntos. Uno de los niños notó una extraña marca en la espalda de Dororo. Intentó mirarla mejor, pero Dororo la ocultó de inmediato. Esa marca era especial, grabada por su padre. Representaba la mitad de un mapa que guiaba al lugar donde se encontraba el mayor deseo de su familia. La otra mitad había sido tatuada en la espalda de su madre. La marca solo se hacía visible cuando su cuerpo se calentaba, como ahora, al sumergirse en las aguas termales. Dororo le explicó a Biwamaru que su madre le había mostrado esa marca poco antes de morir. Ella le contó que representaba un tesoro escondido, uno que su padre quiso mantener alejado de quienes pudieran usarlo para el mal. Era su legado. Biwamaru le sugirió que una vez terminaran la misión de recuperar las partes del cuerpo de Hyakkimaru, podrían buscar la otra mitad del mapa. Tal vez ese tesoro podría cambiar sus vidas para siempre. Al despedirse, Biwamaru los animó a seguir caminando sin miedo, y así lo hicieron. Mientras cruzaban los senderos de una nueva región, se toparon con dos criaturas extrañas. Aunque tenían forma monstruosa, su aura no era maligna. Hyakkimaru por primera vez no atacó. Una de las criaturas desapareció rápidamente, pero un pequeño monstruo con forma de bebé se aferró a Dororo con fuerza, y sin entender muy bien por qué, comenzó a seguirlos. Mientras continuaban su viaje, Dororo y Hyakkimaru llegaron a las ruinas de un templo incendiado. Fue ahí donde el pequeño monstruo bebé que los acompañaba desde hacía tiempo desapareció sin dejar rastro. Poco después apareció un joven llamado Sabame, quien les ofreció flores y les advirtió que este lugar era peligroso por la noche, debido a la presencia de una criatura. Les ofreció refugio en su hogar, una generosa invitación que aceptaron. Durante la cena, Sabame les contó la historia del templo. Dijo que antes había sido un convento dirigido por una monja que acogía huérfanos de aldeas vecinas. Según él, la monja los obligaba a trabajar sin descanso y los amenazaba con castigos si desobedecían. Después de un tiempo, los vendía a cambio de dinero. Finalmente, según su versión, un rayo cayó del cielo y destruyó todo el lugar. Desde entonces decía que el espíritu de la monja rondaba el templo, castigando a cualquiera que lo visitara, pero esa historia no convenció a Dororo. Sabía que la dama monstruo que habían conocido no devoraba personas y sospechaba que alguien había incendiado el templo con otras intenciones. Esa noche, Dororo se despertó al ver un extraño ser con forma de oruga en el techo. De inmediato despertó a Hyakkimaru, quien se enfrentó a la criatura y logró herirla, pero justo cuando pensaron que la habían vencido, la criatura soltó un chillido agudo y apareció un segundo monstruo, esta vez con forma de avispa. Hyakkimaru sintió que esta nueva criatura era un demonio. Sin perder el tiempo, la avispa los cubrió con un polvo que los desorientó y aprovechó la confusión para huir junto con el monstruo oruga. Más tarde, Sabame, tras enterarse de lo ocurrido, aseguró que impediría que los demonios escaparan. A la mañana siguiente, durante el desayuno, les ofreció quedarse el tiempo que quisieran, pero Hyakkimaru no estaba tranquilo. Había algo en Sabame que no le inspiraba confianza. Mientras Dororo salía a explorar el asentamiento, él decidió quedarse para observarlo más de cerca. Dororo, por su parte, quedó impresionado por la generosidad de los aldeanos. Una niña y su abuela lo invitaron a comer pasteles de arroz. La anciana aseguró que todo era gracias a Lord Sabame, pero cuando Dororo preguntó por el templo, la mujer evitó el tema y cambió de conversación. Pronto todos los que lo rodeaban empezaron a mostrarse cansados y evasivos. En sus exploraciones, Dororo encontró un almacén de arroz oculto entre los árboles. Dentro descubrió una trampilla, pero antes de que pudiera investigar, varios campesinos lo interceptaron y lo empujaron al interior. Mientras tanto, Hyakkimaru seguía a Sabame hacia una colina, desde donde se podía ver todo el pueblo. Allí Sabame le preguntó directamente por qué había llegado. Hyakkimaru le dijo que había venido a eliminar demonios, pero Sabame insistió en defender a los monstruos, argumentando que eran parte del pueblo. Le explicó que tiempo atrás la aldea fue amenazada por bandidos y por la escasez de alimentos. Para sobrevivir hizo un pacto con un demonio. Desde entonces los monstruos protegían la aldea a cambio de ciertos sacrificios. De regreso con Dororo, logró escapar de los monstruos oruga que lo rodeaban gracias a una inesperada ayuda. El pequeño monstruo bebé había regresado y lo salvó, pero esta criatura era mucho más que una simple bestia. Era el espíritu de los niños que habían sido asesinados en aquel templo. Le revelaron la verdad. Sabame fue quien incendió el templo y mató a la monja, y los aldeanos habían estado alimentando a los demonios con los niños que llegaban como huérfanos. En ese momento, Hyakkimaru fue atacado nuevamente por las avispas demoníacas. Aunque logró vencerlas, resultó gravemente herido y cayó inconsciente. Más tarde, cuando la aldea cayó en el caos y las casas comenzaron a incendiarse, los propios aldeanos se enfrentaron entre sí. El pacto había comenzado a desmoronarse. Sabame, ya sin control, fue arrastrado por las consecuencias de sus propios actos. Guiado por las almas de los niños, Dororo logró encontrar a Hyakkimaru. Aunque su prótesis fallaba, el joven guerrero se puso de pie con esfuerzo. Decidido, salió al anochecer para enfrentar al demonio final, que ahora habitaba en el lago. En un combate final usó el fuego para acabar con él, y así recuperar una de las partes más importantes de su cuerpo, su columna vertebral. Aunque ya había vencido, Dororo no podía evitar sentirse culpable por la devastación de la aldea, pero comprendió que no eran ellos los responsables, sino las decisiones tomadas en nombre de la paz y el poder. A la mañana siguiente, mientras paseaban entre las cenizas de la aldea destruida, Dororo le preguntó a Hyakkimaru si todo aquello había sido su culpa, pero la respuesta fue seca. Dijo que no le importaba. Él se enfureció profundamente a Dororo. Sentía que para Hyakkimaru lo único importante era cazar demonios, sin pensar en las personas, en las consecuencias y en quién pudiera salir herido en el proceso. La discusión los separó, y Hyakkimaru, tan obsesionado con su misión, ni siquiera se dio cuenta de que Dororo se había alejado. Fue entonces cuando, caminando sola, Dororo fue encontrada por alguien inesperado. Itachi y su banda lo habían estado buscando desde hace tiempo, con una única intención: obtener la otra mitad del mapa que su padre había dejado atrás. Itachi, convencido de que el padre de Dororo había escondido una gran fortuna robada a los samuráis, exigió que le entregara el mapa, pero Dororo
Dororo le mostró su espalda, y para su sorpresa el mapa no estaba visible. Itachi, sin creerle, decidió secuestrarla. Esa noche Hyakkimaru volvió a buscarla, pero ya era demasiado tarde. Mientras Itachi le explicó a Dororo que cuando encontró el cuerpo de su madre y notó la marca en su espalda, supuso que su familia había escondido algo importante. Para confirmar su teoría, incluso desenterró su tumba, algo que enfureció profundamente a Dororo. Al día siguiente se pusieron en marcha siguiendo las indicaciones del fragmento que tenían. Sin embargo, el camino los llevó hasta la costa. Frente a ellos solo había mar. Itachi propuso buscar botes en un pueblo cercano, pero al llegar descubrieron que todo el lugar había sido masacrado, no por bandidos como creían, sino por algo peor. Fue entonces cuando apareció un hombre con un bote. Se ofreció a cruzarlos por el mar a cambio de una carga. Itachi aceptó sin saber lo que les esperaba. Una vez en el agua descubrieron la verdad. El bote era impulsado por tiburones, a quienes el hombre llamaba a su familia. Con una sonrisa confesó que les había dado de comer su propio brazo, y que los aldeanos no habían sido atacados por enemigos, sino devorados por esas mismas criaturas. Cuando Itachi intentó obligarlo a regresar, el hombre silbó, y uno de los tiburones atacó a un segundo bote, devorando a todos los que iban a bordo. Luego usó otro tiburón para traer de vuelta a los sobrevivientes, mientras aseguraba que al anochecer todos perecerían. Esa noche, en medio de la tensión, Itachi le confesó a Dororo que él y su grupo habían dejado de seguir órdenes del ejército. Fueron usados como carnada en la guerra, y en medio del abandono comprendieron que el padre de Dororo tenía razón. Los samuráis no protegían a nadie. También se disculpó por haber perturbado la tumba de su madre. A pesar de todo, Dororo no se quebró. Se puso de pie y pronunció un discurso que inspiró a todos. Decidió arriesgar su vida por el grupo. Ideó un plan. Se lanzaría al agua como carnada para atraer al tiburón, mientras los demás se preparaban para atacarlo. Funcionó. Lograron matar al animal y usaron los restos del bote como remos improvisados para llegar a la orilla. Pero Dororo no había terminado. Junto a Itachi usaron el tiburón muerto como señuelo para atraer al extraño hombre. Y funcionó. Lo capturaron y lo golpearon. Pero cuando Itachi quiso matarlo, Dororo lo detuvo. No quería que siguieran con esa cadena de sangre. Sin embargo, Itachi no pensaba renunciar a su objetivo. Siguió presionando a Dororo para que revelara el paradero del tesoro. Cuando ella se negó, la desnudó en busca de pistas. Y fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó en shock. Dororo era una niña. No podía entender por qué su padre la había criado como un varón. Fue en ese momento que algo extraordinario ocurrió. La otra mitad del mapa, que permanecía oculta en su espalda, comenzó a revelarse lentamente. Era como si la marca respondiera al calor del cuerpo o a la cercanía del fuego. Ahora el camino hacia el tesoro estaba completo. Itachi, sin perder tiempo, ató a Dororo a un árbol, y con el mapa completo en mano se dispuso a encontrar el lugar donde descansaba la fortuna. Mientras tanto, Hyakkimaru seguía buscando a Dororo, decidido a reencontrarse con ella. En su camino, un hombre, al notar que caminaba con una sola pierna, le habló de alguien que fabricaba prótesis para quienes las necesitaban. Esa persona era Hukai. Hukai, quien seguía ayudando a víctimas de la guerra, se encontraba en el bosque cuando fue atacado por una bestia salvaje. Aunque al principio fue herido, la criatura cambió su atención a otras presas. Justo antes de que pudiera causar más daño, Hyakkimaru apareció y acabó con ella en un abrir y cerrar de ojos. Entonces se reconocieron. Después de tanto tiempo, maestro y aprendiz se reencontraron en un momento lleno de emoción. Hukai lo llevó a casa, donde pudo ver con sus propios ojos que Hyakkimaru ya no era solo un cuerpo remendado, tenía piel verdadera, había recuperado sentidos, voz y emociones. Hyakkimaru, ahora capaz de hablar, le pidió a Hukai que le fabricara una nueva pierna, pero Hukai, antes de aceptar, le insistió en que comiera algo. Mientras compartían la comida, el amuleto que Hyakkimaru siempre llevaba cayó al suelo, revelando algo inesperado. En él estaba grabado el nombre de su padre, Daigo. Entonces Hyakkimaru le contó la verdad. Le confesó que Daigo hizo un pacto con los demonios, y por eso nació sin partes del cuerpo. Al escuchar esto, Hukai comprendió la magnitud del daño, y también lo que Hyakkimaru había hecho para recuperarse. Fue entonces cuando se negó. Se rehusó a fabricar una nueva prótesis. Le dijo que en su camino no solo había matado monstruos, también había acabado con humanos. Hukai lo miró con seriedad, advirtiéndole que si seguía por ese sendero perdería su humanidad. Acto seguido levantó su hacha y destruyó la pierna protésica. El suelo tembló, la cueva colapsó parcialmente, atrapándolos dentro. Con la luz tenue de las rocas caídas, Hukai le preguntó a Hyakkimaru por qué deseaba tanto recuperar su cuerpo, y Hyakkimaru le respondió con firmeza, porque le pertenecía, era suyo por derecho. Pero Hukai aún dudaba, sabía que ese deseo lo enfrentaría no solo a su familia, sino a todo el país de Daigo, y en esa guerra inevitablemente caerían vidas humanas. La pregunta no era si lograría su objetivo, sino si, al hacerlo, perdería todo lo que le quedaba de sí mismo. Pero Hyakkimaru no estaba solo, lo recordó, pensó en Dororo, en lo mucho que significaba, eso era su ancla. Finalmente encontraron una salida de la cueva, y al salir se toparon con una horda de monstruos. Sin pensarlo, Hyakkimaru los derrotó uno tras otro con habilidad, fuerza y frialdad. Hukai, al verlo, rompió en llanto. Había querido protegerlo, pero tal vez sin quererlo lo había arrojado al abismo. Antes de separarse, Hyakkimaru le preguntó su nombre. Hukai dijo que no era necesario, pero Hyakkimaru, mirándolo con ternura, le dijo algo que lo desarmó por completo, que para él siempre sería como una madre. Hukai, con lágrimas en los ojos, lo vio partir. Mientras tanto, Taomaru recibía una nueva misión: destruir a Hyakkimaru para preservar la paz de su tierra. Ahora que conocían su paradero, la guerra se volvía inevitable. Al mismo tiempo, Hyakkimaru llegaba al mar. Allí abordó un barco en busca de Dororo, pero no tardó en aparecer un viejo enemigo, el hombre tiburón, que aún juraba venganza por la muerte de su criatura. En el agua, uno de los tiburones devoró el cuerpo del otro, transformándose en una bestia descomunal. Su objetivo, Dororo. Se lanzó contra ella con toda su furia, pero justo cuando parecía que nadie podía detenerlo, Hyakkimaru apareció. Se enfrentó al tiburón demoníaco
atacó sin vacilar y con precisión y poder lo venció con facilidad. Finalmente se reencontraron. Hyakimaru tocó con suavidad las mejillas de Dororo y por primera vez entre lágrimas le confesó que había venido por ella. Dororo lo abrazó con fuerza y en ese instante, como señal de destino, Hyakimaru recuperó la pierna que le faltaba, pero no había tiempo para celebrar. Dororo le advirtió que Itachi y su grupo ya estaban buscando el tesoro. En efecto, Itachi y su banda habían llegado al lugar indicado en el mapa. Motivados por la codicia, varios hombres entraron en una cueva, pero al avanzar activaron una trampa oculta. Una explosión brutal acabó con sus vidas en segundos. A pesar de todo lo ocurrido, Itachi seguía decidido en entrar en la cueva y encontrar el tesoro que tanto había perseguido. Desde lo alto de una colina pudieron ver una flota de barcos aproximándose desde el mar. Eran samuráis. Pronto los soldados comenzaron a atacar. Varias flechas volaron por los aires, alcanzando a algunos hombres del grupo de Itachi mientras intentaban escapar. Dororo y Hyakimaru lograron esquivar los proyectiles, moviéndose por los bordes hasta localizar el escondite de Itachi y los sobrevivientes. Una fuerte discusión estalló entre Dororo e Itachi. Ella quería huir antes de que fuera demasiado tarde, pero él se negaba. Quería quedarse y proteger el secreto del tesoro, aunque eso significara enfrentarse a los samuráis. Hyakimaru intervino. Propuso usar los explosivos ocultos en la cueva como distracción para engañar al enemigo. El plan funcionó al principio. Lograron desviar la atención, pero eventualmente fueron descubiertos por Taomaru y sus dos fieles subordinados. Taomaru desafió a Hyakimaru a una batalla. Esta vez no estaría solo. Hyogo y Mitsu lo respaldaban. Durante el combate, Hyogo hizo que el suelo bajo los pies de Hyakimaru se rompiera, casi enviándolo montaña abajo, pero Hyakimaru con determinación logró mantenerse firme y escalar de nuevo. Mientras tanto, Itachi y sus hombres intentaban huir, alejando a Dororo del enfrentamiento directo. En medio del caos, Taomaru logró sorprender a Hyakimaru. Mitsu, convencido de que él representaba una amenaza para el reino, le disparó una flecha. Aunque logró bloquear varios ataques, Hyakimaru quedó en desventaja cuando Hyogo rompió su espada. Al mismo tiempo, los samuráis emboscaban a los pocos miembros que quedaban del grupo. Al final, solo Itachi y Dororo sobrevivieron. Buscando una ruta de escape, Itachi encontró una fila de estatuas talladas en piedra, exactamente como aparecían en el mapa, pero su descubrimiento fue interrumpido por más soldados. Una flecha lo alcanzó y cayó al suelo herido. Dororo, sin dudar, derrumbó las estatuas, aplastando a los samuráis en el acto. Mientras Itachi agonizaba, le pidió a Dororo que lo acompañara a ver el tesoro antes de morir. Juntos se adentraron en la cueva, pero allí los esperaba el hombre tiburón, que había reunido explosivos con la intención de acabar con todos. Cuando la explosión estalló, Itachi se interpuso para proteger a Dororo. Aunque Taomaru logró escapar con sus hombres, Hyogo fue herido. Hyakimaru, aún con vida, logró llegar a tiempo y encontró a Dororo. En la oscuridad de la cueva, los dos amigos descubrieron el tesoro escondido por el padre de Dororo. Las riquezas eran enormes, pero no trajeron alegría. Itachi, con sus últimas fuerzas, alcanzó a ver el oro antes de morir. Conmovida, Dororo cerró sus párpados y oró por su descanso. Luego le dijo a Hyakimaru que no aceptaría toda esa fortuna. No sabía qué hacer con tanta riqueza, solo tomarían lo justo para poder seguir adelante. Juntos abandonaron la isla. Tiempo después llegaron a un pueblo donde vivía el famoso herrero Minetsuna. Dororo preguntó por su casa, pero un aldeano les dijo que su reputación era una farsa y que su trabajo era pobre. Sin embargo, una de sus hachas cortó con tanta facilidad que Dororo decidió comprobarlo por sí misma. Al llegar a la residencia, fueron recibidos por la hija del herrero, Okogwa, quien les explicó que su padre tenía una forma particular de ver las armas. Cuando Hyakimaru tocó el rostro de Okogwa en señal de reconocimiento, Dororo lo reprendió por manosear a las personas. Poco después, Okogwa entró en la casa para hablar con su padre. Minetsuna, al sostener las espadas de Hyakimaru, sintió el peso de las vidas que habían cegado. Decidió que antes de repararlas debía purificarlas en un templo. Durante la ceremonia algo extraño ocurrió. Un espíritu maligno se apoderó de Hyakimaru. Desde ese momento su comportamiento cambió. En lugar de colocar las espadas en el altar, puso Dororo como si fuera una ofrenda. Luego en su habitación dijo que ya no necesitaba las espadas, ni a Dororo. Okogwa entró con comida declarando su interés en Hyakimaru. Él aceptó, dijo que ya no necesitaba recuperar sus partes del cuerpo ni a su antigua compañera. Dororo, confundida y herida, aceptó en silencio la ruptura. Comió, se levantó y se fue. A la mañana siguiente, Dororo observó desde lejos a Hyakimaru, conversando con Okogwa. Escuchó sus planes y entre líneas entendió que hablaban de un posible matrimonio. Al día siguiente, todo el pueblo celebraba la boda de Hyakimaru y Okogwa. En medio de los festejos, Dororo se acercó con la intención de arruinar el ambiente, o al menos interrumpir la ceremonia, pero lo que salió de su boca fue todo lo contrario, agradecimientos. Fue algo espontáneo, que no había planeado decir, y que la dejó confundida y aún más frustrada. En el fondo no comprendía cómo Hyakimaru podía haberse alejado tanto de su aventura juntos. Esa noche, decidida a actuar, Dororo se coló en el taller para robar las espadas de Hyakimaru. Después de todo, él mismo había dicho que ya no las necesitaba, pero justo cuando estaba por tomarlas, Minetsuna la sorprendió, le impidió llevárselas. Aunque no con enojo, Dororo encontró entonces una nueva espada forjada por él, y le confesó que había decidido ayudar a Hyakimaru, aunque todavía no entendía por qué él parecía haber perdido su rumbo. Al día siguiente, mientras observaba a Minetsuna trabajar, Dororo comprendió algo. El herrero no quería abandonar su labor porque deseaba que sus espadas sirvieran para proteger a los inocentes, no para la guerra. Ese deseo hizo eco dentro de Dororo, que entendió que tanto ella como Hyakimaru habían estado diciendo lo contrario de lo que realmente sentían desde que se conocieron. Con esa claridad, Dororo corrió al templo donde Okogwa y Hyakimaru se preparaban para casarse, y fue entonces cuando lo vio, un monstruo agazapado en el tejado. Al ingresar le exigió a Hyakimaru que luchara, pero ya era tarde. La criatura había tomado el control de su mente, y Hyakimaru fue obligado a atacarla. Minetsuna apareció justo a tiempo, golpeó al monstruo, liberando a Hyakimaru
de su hechizo. Luego explicó lo que ocurría. Aquella criatura era un demonio travieso que alteraba la voluntad de las personas, haciendo que dijeran lo contrario a lo que realmente sentían. Esa era la razón por la cual todo el pueblo hablaba de forma contradictoria, y también por la cual Hyakkimaru había rechazado su camino. Una vez que el monstruo fue devuelto a su lugar en el templo, el efecto desapareció, la gente recuperó el control de sus emociones. Okowa, liberada del hechizo, terminó casándose con un joven aldeano que realmente la amaba, pero que nunca había podido decírselo. Hyakkimaru, por su parte, recibió sus espadas renovadas, y con ellas, su determinación también regresó. Junto a Dororo partió una vez más, retomando su viaje en búsqueda de las últimas partes de su cuerpo. En su camino, encontraron un área donde las marcas de combate eran claras. Dororo, mientras comían juntos, le habló sobre el paso de las estaciones, de cómo todo cambiaba con el tiempo. El curioso escuchaba con atención, demostrando que ya no era el mismo chico callado y frío del inicio. Ella insinuó que le gustaba como era ahora, más humano, más abierto y más consciente. Fue entonces cuando apareció Saburota, un joven que también decía ser cazador de demonios. Compartió su historia con ellos, confesando que cazaba para vengar la muerte de su madre. Quería encontrar al demonio que le había matado. Ofreció guiarlos a una zona donde el monstruo aparecía con frecuencia. Esa noche el demonio emergió. Hyakkimaru lo enfrentó, pero sus ataques no daban en el blanco. Tenía que cuidar también a Dororo, que se encontraba en peligro. De pronto, sin previo aviso, Saburota los atacó. Estaba desesperado, no solo por venganza, sino porque arrastraba un oscuro secreto. Admitió que durante años había atraído a otras personas hacia el demonio para llenar el vacío que dejó la muerte de su madre. Esa noche los había usado a ellos como cebo. Cuando el demonio volvió a atacar, Dororo y Hyakkimaru intentaron huir, pero ambos rodaron colina abajo. Dororo quedó atrapada entre unas rocas, con el brazo aprisionado. Para empeorar las cosas, el agua comenzó a filtrarse, llenando el lugar. Aunque Hyakkimaru intentó liberarla, no pudo mover las piedras, y cuando Dororo comenzó a ahogarse, el desesperado sintió que la furia lo devoraba. Afortunadamente, Biwamaru llegó a tiempo. Rescató a Dororo, salvándola de una muerte segura. Cargado de rabia, Hyakkimaru regresó donde el demonio. Esta vez lo hirió seriamente. Saburota, al ver la escena, fue arrastrado a su recuerdo más doloroso. Cuando era niño, había escapado y dejado a su madre en manos del monstruo. Desde entonces se alegraba cada vez que el demonio destruía a alguien, como una forma de retorcida de castigo. Durante la pelea, Saburota intentó detener a Hyakkimaru. Le gritó, le rogó, e incluso se lanzó sobre él. Quería entender cómo era posible que él tuviera ese coraje. En el fondo deseaba haber sido así cuando su madre lo necesitó, pero sabía que ya era tarde, así que tomó una decisión: permitir que el demonio lo devorara. Lo hizo sin miedo, como si ofreciera su vida como pago por sus errores. Pero ese sacrificio, lejos de detener la amenaza, fortaleció al demonio. El monstruo resucitó y tomó una nueva forma, aún más aterradora. Afortunadamente, Hyakkimaru logra derrotar al demonio una vez más. Sin embargo, para su sorpresa, no recupera ninguna de las partes de su cuerpo que aún le faltan. Cegado por la frustración, continúa atacando a la criatura sin descanso, como si eso fuera suficiente para cambiar lo inevitable. Dororo, desesperada, le ruega que se detenga. Fue entonces cuando Hyakkimaru lo dice con claridad: el resto de su cuerpo está en el salón del infierno. Ese será su próximo destino. Aunque Dororo siente una terrible premonición al saber que deben viajar al corazón del territorio gobernado por Daigo, Hyakkimaru se mantiene firme. Sabe que no hay vuelta atrás. Mientras tanto, en esas tierras, una enfermedad mortal se propaga sin control. El clan Sakura, aprovechando la crisis, se prepara para atacar. Daigo, en respuesta, ordena incendiar las aldeas infectadas y reclutar campesinos para engrosar las filas de su ejército. La desesperación lo consume. Incluso su espada les advierte que los días de prosperidad están llegando a su fin. En medio del caos, un espía le informa que Hyakkimaru se acerca. Antes de poder reaccionar, Taomaru se presenta y se ofrece a enfrentarlo personalmente. Daigo acepta, sabiendo que el conflicto final es inevitable. Durante su viaje, Dororo tiene una conversación profunda con Hyakkimaru. Le pregunta qué haría si se encontrara con sus padres. Él, sin vacilar, dice que no los necesita. No si Dororo está a su lado. Al día siguiente se encuentran con un comerciante que les habla sobre la tensión entre Daigo y el clan enemigo. Les aconseja que se mantengan alejados, pero cuando intenta detenerlos por la fuerza, Hyakkimaru desenfunda su espada. No está dispuesto a renunciar a lo que busca. Dororo, asustada por la transformación de su compañero, lo amenaza con marcharse si sigue adelante. Pero Hyakkimaru, con el corazón en la mano, le explica que necesita recuperar sus sentidos, especialmente la capacidad de tocar con sus propias manos y ver el mundo con sus propios ojos. Al final, Dororo baja la guardia. El destino vuelve a alcanzarlos cuando al día siguiente son interceptados por Taomaru y sus fieles compañeros. Dororo se queda atrás mientras Hyakkimaru se lanza al combate. Aunque al principio evita los ataques, pronto hiere a los subordinados de su hermano, cortando un brazo a cada uno. Dororo, observando desde la distancia, rompe en llanto. Ver a Hyakkimaru en esa situación la llena de temor y tristeza. El duelo con Taomaru se intensifica, pero es interrumpido por la llegada de los soldados de Daigo, que inician una ofensiva con explosivos. Uno de ellos utiliza un caballo atado a una bomba para lanzar a Hyakkimaru por un acantilado. En la confusión, capturan a Dororo. Planean usarla como rehén en caso de que Hyakkimaru regrese, pero también evacúan a Taomaru, que ha quedado inconsciente. Hyakkimaru sobrevive. Milagrosamente, el caballo también se salva, y juntos cabalgan hacia su próximo objetivo: rescatar a Dororo. La guerra entre el ejército de Daigo y el clan Sakura ya es inminente. Taomaru, aún debilitado, visita a Mitsu, quien confiesa estar gravemente enferma. Había ocultado su condición por miedo a parecer una carga. Entre lágrimas se disculpa por no poder acompañarlo hasta el final. Taomaru le promete proteger su tierra, agradeciéndole por su lealtad y sacrificio. Mientras tanto, Dororo permanece prisionera, consumida por la preocupación. Cree que Hyakkimaru está perdiendo su humanidad, que cada batalla lo aleja más de lo que realmente importa. Es entonces cuando sucede algo inesperado. Lady Nui,
madre de Hyakimaru irrumpe en la celda y abre la puerta. Le dice a Dororo que huya. Dororo no entiende por qué la está ayudando, pero Lady Nui le responde con serenidad. No quiere que otro niño sufra como sufrió su hijo. Mientras caminan, Lady Nui le pregunta por el estado de Hyakimaru. Dororo, con el corazón dolido, confiesa que su amigo ha pasado por demasiado, que no debió enfrentar todo lo que ha enfrentado, que nadie debería cargar con ese peso. Dos guardias aparecen repentinamente, pero Lady Nui reacciona rápido. Oculta a Dororo bajo sus ropas y logra despistarlos. Luego la guía por un pasaje oscuro que lleva al exterior. En la salida encuentra un pequeño bote listo. Dororo le suplica que la acompañe, que huyan juntas, pero Lady Nui se niega. Solo le sonríe con dulzura y le agradece por haber estado siempre al lado de Hyakimaru. Más tarde, a pesar de las advertencias de Dororo de que Hyakimaru podría no perdonarla o incluso buscar venganza, Lady Nui decide acompañarla. Su deseo de ver a su hijo es más fuerte que el miedo al rechazo, pero su expedición da un giro inesperado cuando el barco en el que viajan se estrella debido a las fuertes corrientes. Dororo despierta poco después, desorientada, y se encuentra con Biwamaru, quien le informa que los lugareños los han rescatado. Poco después, Dororo encuentra a Lady Nui, quien ahora ayuda activamente a los aldeanos más pobres de la zona. Cuando los residentes le preguntan si es la esposa de Daigo, Dororo lo niega, intentando proteger la identidad de Nui. Más adelante, otros aldeanos se acercan para compartir la verdad sobre la región. Varias aldeas vecinas fueron incendiadas bajo órdenes del gobierno para frenar epidemias, y sus recursos fueron saqueados. Aquella supuesta solución solo empeoró la vida de quienes ya vivían con lo justo. La injusticia es evidente y la furia comienza a crecer. Dororo le explica a Lady Nui que deben quedarse en la zona por el conflicto inminente. Lady Nui, conmovida por la conversación, le revela un recuerdo de cuando nació Hyakimaru. Lo escuchó llorar apenas unos segundos antes de que un destello blanco lo envolviera y le robara cada parte de su cuerpo. Aún así, ella lo amó desde el primer momento. Dororo teme que si no logran alcanzarlo a tiempo, Hyakimaru termine perdiendo su humanidad para siempre. Un aldeano aparece con noticias preocupantes. El ejército de Daigo se acerca. Los residentes también advierten sobre una presencia demoníaca al norte que ha estado destruyendo ejércitos enteros. Sin saberlo, se refieren a Hyakimaru, quien cabalga sobre un caballo demoníaco avanzando con furia. Al mismo tiempo, Mitsu viaja al salón del infierno con la intención de sellar un pacto con el último demonio. Está dispuesto a ofrecer su cuerpo para salvar la tierra antes de morir por su enfermedad, pero sus planes son interrumpidos por Taomaru y Hyoko. Ellos saben que el único cuerpo con verdadero valor para los demonios es el de Hyakimaru. Dororo le ruega a Lady Nui que cuando vea a su hijo le exprese lo que realmente siente. Cree que si logra hacerlo podrá evitar que Hyakimaru se pierda por completo en su deseo de venganza. Hyakimaru no tarda en aparecer. Cargado de rabia, se enfrenta a Taomaru, quien ahora posee sus propios ojos gracias a un pacto demoníaco. Sus dos fieles subordinados también tienen los brazos que le pertenecían a Hyakimaru. Todos han sido fortalecidos con energía demoníaca y están dispuestos a todo para mantener sus poderes. Hyakimaru no duda, declara que todo lo que han tomado le pertenece y se lanza al combate, pero aunque lucha con ferocidad, sus ataques no son suficientes. Sus enemigos se han vuelto demasiado poderosos. En medio de la batalla, Dororo y Lady Nui llegan junto a Biwamaru, quien percibe la misma energía oscura que una vez sintió en el salón del infierno. Lady Nui confirma que allí están sellados los 12 demonios que robaron el cuerpo de su hijo. Biwamaru agrega que uno de los demonios nunca logró consumir la parte que le tocaba, y que esa falla fue lo que permitió que Hyakimaru sobreviviera. Fue eso lo que lo marcó como blanco del resto. Dororo se preocupa si Hyakimaru no ha podido recuperar sus extremidades ni sus ojos. ¿Qué pasará si no lo detienen? La batalla se intensifica. De pronto un pequeño caballo irrumpe en la pelea. Es la cría del caballo demoníaco. Su aparición distrae a los subordinados de Taomaru, quienes logran herir al caballo mayor. Sin embargo, antes de caer, el caballo demonio usa sus últimas fuerzas para derrotar a ambos enemigos. En sus últimos segundos saluda con ternura a su cría, despidiéndose para siempre. Taomaru, devastado por la pérdida de sus compañeros, se enfrenta solo a Hyakimaru. Ahora, con sus espadas finalmente recuperadas, Hyakimaru vuelve a la ofensiva, pero algo dentro de él empieza a quebrarse. Por más que pelea, siente que nadie comprende su desesperado deseo de recuperar su cuerpo. Se pregunta qué significa realmente ser humano. La batalla continúa hasta la orilla de un río. Taomaru, con sus nuevos ojos, puede anticiparse a los movimientos de su hermano, pero Hyakimaru, con sus brazos verdaderos, logra tener mayor alcance. La pelea es brutal y ambos terminan heridos. Mientras tanto, Dororo enfrenta la furia de los aldeanos, quienes justifican los sacrificios hechos con el cuerpo de Hyakimaru en nombre del bienestar general. Ella no puede contenerse. Les grita que esa prosperidad no puede construirse sobre el sufrimiento de alguien que nunca pidió ayuda. Lady Nui respalda sus palabras. Les recuerda que ninguna paz que nace del dolor ajeno puede durar. Dororo, con el corazón en llamas, declara que luchará hasta el final, no solo por Hyakimaru, sino por todos los que han sido olvidados por los samuráis, por los que nacieron sin nombre, sin techo y sin justicia. En ese instante, Taomaru llega al castillo. El fuego consume el lugar mientras elimina todos los obstáculos en su camino. Quiere que la batalla final sea entre él y Hyakimaru, sin interferencias. Hyakimaru llega poco después. El castillo arde a su alrededor, pero ambos siguen luchando con una determinación que va más allá del odio. Dororo se apresura hacia el castillo. Sabe que ya no puede detener el enfrentamiento, pero aún espera que Hyakimaru no se convierta en un demonio en el intento de recuperar lo que le arrebataron. Lady Nui y Biwamaru también corren. Ella no puede permitir que sus hijos se destruyan el uno al otro sin antes decir lo que lleva guardado desde hace tantos años. Mientras tanto, Hukai había llegado a la isla. Su objetivo no era otro que poner fin a las acciones de Hyakimaru, temiendo que la oscuridad terminara por consumirlo. El conflicto entre Hyakimaru y Taomaru alcanzaba su punto más brutal. Taomaru insistía en que su hermano nunca mereció nada, que le había robado la paz, el afecto y hasta su identidad, pero Hyakimaru, en medio del combate,
combate solo se preguntaba por qué alguien que parecía tenerlo todo podía sentirse tan vacío. Taomaru no respondía con lógica, solo con ira. La batalla culminó en una caída violenta desde lo alto del castillo en llamas. Mientras tanto, Lady Nui, siguiendo un pasadizo secreto, se topó con Hukai. Al verla, él la reconoció de inmediato como la madre de Hyakkimaru. Su rostro lo decía todo. Mientras sus hermanos se enfrentaban en el caos, Hyakkimaru por primera vez no solo luchaba, reflexionaba. Comprendió que a pesar de sus caminos opuestos, él y Taomaru se parecían más de lo que querían admitir. Entonces, en un gesto inesperado, en vez de darle el golpe final, desarmó a su hermano. Solo eso, un corte limpio sin intención de matar. Taomaru, desconcertado, se rindió. Admitió que sin entender por qué, siempre había sentido que Hyakkimaru estaba un paso adelante. En ese momento, los ojos que había obtenido por medio de los demonios comenzaron a arder. Una última voluntad surgió dentro de él y se arrancó los ojos, devolviéndoselos a quien le pertenecía. En ese instante, un demonio gigantesco emergió para devorar a Hyakkimaru, pero el joven guerrero, ahora más humano que nunca, lo derrotó sin vacilar. Sus ojos protésicos cayeron y el dolor lo atravesó, pero ya no era el mismo. El castillo comenzaba a colapsar. Dororo, decidida, eligió seguir el camino de Lady Nui, quien se adentró en el fuego para llegar hasta sus hijos. Ella y Hukai llegaron justo a tiempo para salvar a Hyakkimaru de los escombros. Nui expresó todo el amor que había guardado durante años. Hukai, por su parte, le entregó una pequeña estatua de una diosa, símbolo de la esperanza, de guía, de humanidad. Lo condujeron por el pasillo, donde Dororo lo esperaba, justo antes de que las llamas lo consumieran todo. Fue en ese momento cuando Hyakkimaru abrió los ojos y pudo ver, no solo con la vista, lo hizo con el alma. Vio a su madre, a Hukai, a Dororo, y por fin entendió que ya no estaba solo. Dororo lo ayudó a salir. Lady Nui, en cambio, permaneció junto a Taomaru, quien se disculpó por su actitud. Ella le prometió que ya no lo dejaría. El castillo terminó por caer, atrapando a ambos en su interior. Ya afuera, mientras eran arrastrados a un lugar seguro por Biwamaru, Hyakkimaru por primera vez dijo algo sencillo, pero profundamente humano. Dijo que el cielo era hermoso, y luego, al mirar a Dororo, elogió su apariencia. Ella se sonrojó. Acababa de entender que él podía verla, de verdad. Desde lo alto vieron cómo el castillo se desintegraba, mientras las montañas temblaban con el colapso de la última estatua demoníaca. Muy lejos, un asistente le comunicaba a Daigo la destrucción del castillo y la posible muerte de su esposa e hijo, pero Daigo no mostraba emoción, solo dio la orden de iniciar el ataque final contra el clan Sakura. Fue una masacre, su ejército fue derrotado, miles murieron. Al día siguiente, Dororo reunió a los aldeanos, les dijo que los ayudaría a ser más fuerte, no solo con palabras, sino con los recursos que su padre le había dejado. Les pidió paciencia, que esperaran, que ya regresaría con el dinero, lo haría por ellos, por su tierra, por su gente. Mientras tanto, Hyakkimaru se dirigió al salón del infierno. Allí, en ese lugar donde comenzó todo, se encontró cara a cara con su padre, Daigo. Daigo, aún aferrado al poder, confesó que estaría dispuesto a hacer un nuevo pacto demoníaco para conservar su estatus. Reflexionó sobre sus errores, sobre cómo ni siquiera tuvo el valor de matar a su propio hijo, sino que dejó que otros lo hicieran. Pero Hyakkimaru ya no era el niño abandonado, no era el joven cegado por la furia, era alguien distinto. En vez de venganza, dejó tras de sí la pequeña estatua que Hukai le había dado, y le dijo a Daigo que ahora que había recuperado su humanidad, seguiría su propio camino. Le advirtió que no se convirtiera en un demonio, y se marchó. Daigo se quedó solo, las lágrimas le recorrían el rostro. Pensó en lo que habría sido si nunca hubiera hecho ese pacto. Reconoció en silencio que su hijo tenía el poder de llevar prosperidad a la tierra, pero no a través del miedo, sino del amor. Murió poco después, desangrado, vencido. Hyakkimaru, por su parte, se despidió de todo, de las ruinas, de las heridas y del pasado. Se fue sin rumbo fijo. Solo sabía que a partir de ese momento su vida le pertenecía. Biwamaru, que lo había observado desde lejos, le comentó a Dororo que probablemente Hyakkimaru nunca regresaría, que su camino ahora era otro. Dororo sintió un nudo en el pecho, pero también una certeza: volverían a encontrarse. Y así termina esta historia, con Hyakkimaru caminando solo, en paz, por fin con su propio cuerpo y su alma completos. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Adiós.